Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. El ciclismo en ruta empieza a despertar tras unas semanas, podríamos decir, de hibernación. Se mueven las últimas piezas del mercado, suenan nombres, se cierran fichajes y los equipos ya empiezan a encarar los primeros días de pretemporada con las concentraciones a la vuelta de la esquina. Pero mientras el World Tour se despereza, el ciclocross está en plena ebullición. En el programa de hoy repasaremos los movimientos más interesantes del mercado ciclista y también pondremos el foco en algunas de las grandes citas del calendario de ciclocross a tener en cuenta, aquellas un poco a apuntar a la agenda y para ver, pues hasta que no empiece el calendario World Tour como tal, pues poder ver buen ciclismo, que sabemos que muchos de vosotros también sois unos grandes apasionados a esta modalidad. En la combinada, hoy descubriremos algunas de las interioridades del último número de la revista Volata y también con una noticia que nos ha gustado mucho, y es esta del Team Amani impulsando el primer equipo continental femenino de África con el objetivo de llegar a las grandes vueltas en 2028. Una noticia que casa mucho con la temática del último número de Volata, un especial ciclismo africano, pero esto será en tiempo de combinada. Nosotros ahora empezaremos a desgranar un poco todos estos temas que os comentábamos, pero antes, como siempre, si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. También podéis comentar en Spotify y en iVoox la pregunta del podcast. En este caso es ¿qué fichaje os ha sorprendido más esta temporada? ¿Cuál ha sido el movimiento más inesperado o el que vosotros creéis que ha sido, no sé si el más mediático, el más sonado, el que os haya tocado más de cerca? Y lo que os decimos siempre también, seguidnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X para no perderos ningún detalle. Va, empezamos y saludamos a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro Sonny Colbrelli. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pau. Bien. ¿Aún Aquí... en periodo de hibernación o tú ya despertaste No, hombre, no. de este periodo? A ver, yo creo que no he estado en hibernación nunca. No, a ver, sí que te baja un poco la intensidad, digamos, pero es que, bueno, ya es que yo ya solo veo bicis de ciclocross ahora mismo. Y sobre todo incluso en el calendario local, ¿no?, que tenemos aquí en Cataluña, y empieza a ver, pues, cuando empiezas a ver carteles en la calle de pruebas locales de ciclocross, dices, vale, es que aquí ya estamos en plena temporada de barro y no, a tope ya, y también planificando cosas del 2026 en estas primeras concentraciones de equipos profesionales para el año que viene. Pues venga, vamos a entrar a analizarlo un poquito todo, a hacer un poco de balance de este mercado de corredores que aún están sin equipo también y de esta temporada de ciclocross que prácticamente acaba de empezar, aunque ya algunas de las competiciones principales ya tenemos a algún ganador. Venga, va. 3. Actualidad. Y va, te voy a dejar elegir, Olga, ¿qué prefieres? ¿Ciclocross o Mercato? ¿Con qué prefieres empezar? Mercato, venga, hacemos Mercato. Venga, Mercato, sí. Mercato ciclista. No sé si hay algún nombre destacado que quieras poner sobre la mesa de este mercado ciclista.
Yo tengo algunos apuntados por aquí, obviamente los vamos a repasar, no todos porque son muchísimos, aparte el mercado aún no se ha cerrado del todo, ¿no? Pero yo si tuviese que destacar dos nombres, y no sé si coincides conmigo, Olga, los dos grandes nombres de este mercado han sido el primero, el de Remco Evenepoel, ¿no? Este traspaso al Red Bull Bora, y el segundo de él, el de Juan Ayuso, dejando UAE en medio de la vuelta y poniendo rumbo al Lidl Trek. Sí, de hecho, cuando me has preguntado, ¿hay alguno con lo que quieras empezar? Bueno, yo tenía en mente ya a Juan Ayuso, porque Claro. yo creo que es uno de los fichajes que, así como el rendimiento de Remco, por tal y como hemos visto Remco, ¿no? En las últimas temporadas, creo que va a ser muy bueno el rendimiento de Remco, ¿no? Porque por el tipo de corredor que es, el carácter que tiene, la manera que tiene de correr, yo creo que incluso le puede venir bien, ¿no? El cambio de aires, ¿no? Y también esta nueva forma de hacer menos belga, por decirlo así, ¿no? en este equipo alemán. Así como con Remco, tengo ganas de verlo y estoy segura que será una gran temporada, a no ser que tenga alguna lesión, que esperemos que no. En el caso de Ayuso tengo muchas incógnitas, ¿no? Por ver cómo se desenvuelve con el resto de corredores, quizá en un equipo en el que no hay un líder tan claro, ¿no? Como puede ser Pogačar en el UAE, pero en el que también hay corredores muy importantes que se han ganado a pulso tener su protagonismo en la carretera. Entonces, ahí quiero ver cómo encaja Ayuso. Sí, realmente son los dos grandes nombres. Yo estoy de acuerdo que el hecho de Remco, ¿no? De salir de esta estructura en la que lo ha visto crecer, y esa estructura donde apostaron 100% por él, ¿no? Con Lefebvre sobre todo detrás, un Remco muy joven, un Remco que ha crecido exponencialmente y que de hecho incluso el equipo ha cambiado la manera de correr por Remco. Estas son palabras mayores, ¿no? Estamos hablando seguramente del equipo clasicómano de clásicas más importante de las últimas décadas, ¿no? Y que un equipo de referencia como el Quick Step, pensado por y para la temporada sobre todo de primavera con las clásicas, que diese un vuelco de 180 grados, solo podía venir protagonizado por un ciclista de la talla de Remco Evenepoel. Y creo sinceramente que la jugada les ha salido bastante bien, porque Remco ha conseguido, es decir, obviamente cuando eres coetáneo de Tadej Pogačar y de Jonas Vingegaard, pues ganar el Tour de Francia es muy difícil, pero un podio en el Tour, una Vuelta a España, creo que es unos resultados que ya hacen valer, ¿no? el hecho de que el equipo haya cambiado de rumbo, que ahora lo va a volver a tener que cambiar, porque el Quick Step se va a volver a tener que adaptar a lo que era antes sin Remco Evenepoel. Y sí que es cierto que el salto a Bora, a Red Bull Bora, obviamente va a ser el líder, y me gustará ver la relación con Primož Roglič, porque de momento, si nada cambia, en principio el corredor esloveno va a seguir en el Red Bull Bora, ¿no? Y por lo tanto... De hecho, de hecho se le terminaba contrato, ¿no? Terminaba contrato este año, pero no ha salido ninguna información y todo parece que continúa, ¿no? Sí, mira, yo ahora estoy mirando aquí en Pro Cycling Stats y en teoría tenía contrato hasta 2026, por lo tanto esta temporada... vale. Al menos el año que viene, entonces. Sí, son 3 temporadas, ¿no? Entonces, esta bicefalia del Red Bull Bora, así como grandes nombres, porque, bueno, ya sabemos que el Red Bull Bora, pues, tiene más nombres, ¿no? Aparte de Primož Roglič y de Remco Evenepoel, pero bueno, me gustará ver cómo se adapta también a un equipo totalmente nuevo. Es decir, le pasará un poco lo que le pasó a Primož Roglič, ¿no? Porque al final Primož Roglič había estado siempre en Visma, lo había visto crecer y habían apostado por él, y cambió a Red Bull Bora. Un poco lo mismo con Remco Evenepoel.
Sí, sí, totalmente. Y además, el Bora, que es un equipo que, bueno, con el fichaje de Roglic realmente parecía, y también otros fichajes más propios, ¿no? De carreras de un día, parecía que tenía como el perfil como muy definido, ¿no? Ujú. Tenía un muy buen equipo aparentemente para grandes vueltas y también para carreras de un día y clásicas, ¿no? Y sí que ha hecho una gran temporada, pero quizá no, a lo mejor no ha terminado de brillar, ¿no? En ninguna de las de las disciplinas, ¿no? Por decirlo así, o de tipo de carrera. Yo creo que le ha faltado una Y gran victoria este año a Red Bull sí, Bora. sí, le ha faltado una Para gran victoria. justificar sobre todo la inversión, ¿no? Obviamente ha conseguido resultados importantes. El tercer puesto, por ejemplo, de Florian Lipovic en el Sí, Tour de correcto. Francia, además siendo un corredor alemán, yo creo que Ujú, esto para el propio equipo, ¿no? Debe ser un gran hito. ujú. Pero sí que de puertas afuera, el primer año con Roglic ganan la Vuelta, ya justificas el fichaje, pero este año yo sí que creo que más allá de la general de Roglic en Volta a Cataluña, de una victoria de etapa de Nico Denz en el Giro de Italia, sí, poco más, ¿no? Y de una etapa de Giulio Pellizzari en la Vuelta, en el Tour prácticamente no los vimos, bueno, no los vimos a nivel de ganar etapas, estoy hablando, Sí, porque pues sí que sí, creo sí, que le ha sí. faltado este punto extra que estoy seguro que un corredor como Remco Evenepoel te Ujú. lo va a dar, porque otra cosa no, pero Remco Evenepoel victorias te va a aportar. Te va a dar y también va a luchar Exacto. por el, bueno, al menos por podio en el Tour de Francia y la otra gran vuelta que corra, estoy segurísima. Y el papel de Roglic que comentabas tú antes, sí, es una incógnita porque Roglic ha terminado la temporada un poco, de forma un poco extraña, ¿no? Casi, sí, es que a veces tiene esta actitud que parece como pasota, ¿sabes? Sí, sí. O es que ya el hombre está ya pensando en disfrutar los últimos años de su carrera, que claro, es que parece que no haya ganado nada, pues que ha ganado muchos Roglic, ¿eh? O sea, Muchísimo. tú ves el palmarés y dices, bueno, pues a lo mejor también se merece el hombre, pues no sé, bajar un poquito el pistón y ser un corredor de equipo, ¿no? O sea, ser ese corredor que de hecho lo hizo con Lipovic, ¿no? O sea, ser un poco más escudero y calmarlo, ¿no? En los momentos en los que, bueno, estaba toda la presión sobre él, ya que él se había desentendido un poco, ¿no? De la general. Así que, no sé, seguro que por ahí hay una hoja de ruta, de Roglic que todavía no sabemos y seguramente será una de las preguntas que tengamos que hacer en estas primeras concentraciones del Bora para ver un poco cómo será esta convivencia entre Remco y Primo Roglic en el Bora. Ujú. O sea que me apunto la pregunta Perfecto. y a ver si la podemos hacer cuando, cuando los veamos. Perfecto, no, sí, realmente el hecho de la diferencia de edad, pues es un gran qué, ¿no? Y también está Mm, por ver, me atrevería a decir, entre Florian Lipovic y Remco Evenepoel. Es decir, cómo se van a repartir también sí, claro, las es grandes verdad. vueltas, ¿no? Sí, 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 sí. Seguramente, Remco Evenepoel tiene un poco más de nombre porque se lo ha ganado a pulso, por el tipo de corredor que es, por lo que es capaz de hacer, por ser el doble campeón, ¿no? Campeón olímpico y campeón del mundo contra el crono, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que los destellos de calidad que ha dejado Florian Lipovic, pues hay que tenerlos en cuenta. Es un corredor alemán, un equipo alemán, pues ya sabemos cómo van las cosas. Lo único que sí que me sorprende es que los dos, ambos son del 2000. Yo hacía, no sé por qué, Ujú. a Florian Lipovic un poquito más joven, Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí. pero realmente tiene la misma edad que Remco Evenepoel, entonces son dos corredores, bueno, pues que si se compenetran bien, yo creo que le pueden 25 dar, años. exacto, 25 años, pero claro, es que 25 años, Remco sí, sí. Evenepoel suma 67 victorias, Florian Lipovic Wow. suma 3 victorias. Claro,
cuando tú confrontas ya solo estas dos estadísticas y la forma de correr, desde fuera creo que, y desde dentro también tendrán claro quién es el líder y sobre todo la apuesta económica que habrán hecho por Remco Evenepoel, ¿no? Pero bueno, realmente creo que es un gran paso adelante del Red Bull Bora. Sí, ahora estaba mirando las edades del equipo y Primo Roglic es el más veterano del Bora. Interesante este dato. Es el más, el mayor, digamos, es el mayor, es el veterano del equipo. Y no sé si esto tendrá que ver también con el papel que tendrá a partir de ahora. Está Mattia Cattaneo con 35 y Primo Roglic con 36. Pues... Bueno, veremos. No, es decir, es un papel al que me pega con Primo Roglic. Es decir, así como con otros ciclistas diría no. Para mí, Mikel landea más que otros corredores, ¿no? Creo que puede ser también un buen padrino de Remco Evenepoel, que ya tuvo un gran padrino en Soudal Quick Step, ¿no? Es decir, la dupla que hicieron Mikel Landa y Remco Evenepoel, que creo que nadie se la esperaba. No, y a mí esto me da un poquito de pena porque yo creo que que hubiera tenido, no sé, como que la teníamos que haber disfrutado un poco más, al menos una temporada más, ¿no? Sí. Este dúo, ¿no? Porque creo que Mikel se encontró muy bien también en ese papel y demostró rindiendo muchísimo, rindiendo muy, muy bien y en un papel en el que se sentía, yo creo que se le veía cómodo y disfrutando, ¿no? Sí, de la fue bici una lástima esa caída en el Giro. Fue una lástima porque... ¿Y qué va a ser de Mikel esta temporada? Claro. ¿Cómo lo veremos? Está ahí, no sé. No sé, veremos el papel de Mikel Landa. Sí. Porque obviamente con el replanteamiento del Soudal seguramente va a ser el hombre de las grandes vueltas, pero con otro enfoque totalmente distinto. Sí, a no ser que el equipo belga nos sorprenda con un fichaje de última hora, que no creo, porque tampoco no tiene pinta ni tampoco tenían un presupuesto, ¿no? Porque los últimos años lo han pasado bastante mal con el tema presupuestario y no creo que tenga, a no ser que yo qué sé, imagínate que ahora fichan es que estoy viendo los que están libres todavía, Richard Carapaz, tío. No, es que hay una nómina de corredores sin equipo. Sí. Tienes a Richard Carapaz, tienes a Kwiatkowski, que es un guerrero. De los que prácticamente ya no se encuentran. Tienes a Mohoric, Mohoric, ganador de una Milan-San Remo. Biniam Girmay, me ha sorprendido muchísimo. Sí, porque tenía ya hecho o parecía, ¿no?, que iba a fichar por el Israel Premier Tech, pero como en los últimos días también Premier Tech se ha echado atrás, ¿no?, en el patrocinio del equipo, porque alegando que obviamente era una situación insostenible también para la marca, ¿no? Tal y como iban las cosas ahí dentro, cosas que seguramente no sabemos, ¿no? Porque todos los cambios que iban a decir, ¿no?, que se iban a hacer, ¿no?, desde el equipo, ¿no?, que si cambió de nombre, que si cambió de sede fiscal, etcétera, pues Premier Tech no lo ha visto claro y claro, el hecho de retirarse a la hora de patrocinar este equipo, pues ha perjudicado, ¿no?, el que se terminara de gestar el fichaje de Biniam Girmay para el equipo y de momento que sepamos está libre. O sea que... Sí, y es un corredor a tener muy en cuenta. Otros corredores, ¿no? Jack Haich, ya un poco más experimentado. Esteban Chávez, el colombiano, ¿no? O el propio Fernando Gaviria, el sprinter del Movistar. Sí. Es decir, son corredores ya con una cierta veteranía, por supuesto, que pasan la treintena, la mayoría de ellos, excepto Girmay, pero que son corredores esos corredores que tienen una segunda vida, ¿no? Y que repasas el palmarés muchas veces de ellos y dices, uy, fichan por un equipo que no sabes cómo han llegado a parar allí,
Y te rascan una victoria en el Tour como quien no quiere la cosa, o te rascan una victoria en el Giro, ¿no? Y quieras o Sí, no, correcto. para equipos de media tabla para abajo, son corredores interesantes que no sé hasta qué punto se pueden permitir porque también entiendo que son corredores con un cierto caché. Sí, y yo estoy, y hablando de caché, claro, pienso sobre todo en Carapaz, Kwiatkowski, que estaba en un caché muy alto Ujú. en Ineos, y supongo que tendrá que renegociar un poco, ¿no? Su caché, porque es difícil que le sigan pagando lo mismo que le pagaban en Ineos en otro equipo. Am, y sí, y son corredores que a lo mejor tendrán que reajustarse un poco, ¿no? Para poder entrar en alguna de estas formaciones. Bueno, veremos, no sé, o sea que todavía hay mercado, ¿eh? Quedan semanas, ¿no? Para final de año y todos estos corredores son nombres importantes y tendrán que recolocarse en algún equipo y también tendremos que ver qué pasa, ¿no? Con algunas de las estructuras que están pendientes de un hilo y que eso también supongo que debe desestabilizar un poco el mercado Ujú. de fichajes como son, ¿no? La fusión entre Loto y el Intermarché, que todavía parece que bueno, no se termina de confirmar, y también, claro, qué pasa con el Israel, ¿no? Que Ujú. ocupa licencia de World Tour. Entonces, se añadirá un World Tour más, ¿no? O no, o que yo creo, bueno, claro, todavía quedan unas cuantas semanas para que todo esto Sí, sí, se clarifique. muchas piezas por encajar. Sí, sí, sí. Lo que está claro es que ya ha habido movimientos y lo decíamos, el de Remco ha sido el más sonado, pero también está el de Ayuso, Olga. Que Sí. el de Ayuso pasó así como quien no quiere la cosa durante la Vuelta a España, una Vuelta a España pues que ya recordamos todos lo que pasó, ¿no? Y de golpe y porrazo pues se anuncia que Juan Ayuso deja el UAE también con, con un cruce de comunicados que dieron bastante que hablar y se marcha a Lidl Trek, un Lidl Trek que para las grandes vueltas seguramente no tenía un líder tan claro y tan sólido como es el de Juan Ayuso y que veremos cómo llega, ¿no? Porque las declaraciones también que salieron de Matías Esquelmos bueno, diciendo un poco, ¿no? Que también que yo estoy aquí, ¿no? Y que Juan Ayuso, pues, también va a tener que tenerme en cuenta, un poco venía a decir esto, ¿no? Pues va a ser interesante el encaje del corredor español en esta formación, un Lidl Trek que ya hemos visto de lo que es capaz con Mats Pedersen, uno de los grandes corredores en las piedras y en las clásicas de un día, pero que también veremos cómo se reestructura y se reorganiza para dar apoyo a Juan Ayuso, sobre todo en el Tour de Francia, porque estoy seguro que Juan Ayuso se marcha del UAE para poder disputar el Tour de Francia como líder, porque si Ujú. no, no lo entiendo. Sí, claro. Yo creo que una de las condiciones, ¿no? Para poder irse a otro equipo es ser líder, porque era algo, bueno, es que ya lo veíamos en el UAE, ¿no? Que había una incomodidad también a la hora de, ¿no? De gestionar su rol en el equipo, de cómo los demás se relacionaban con él, cómo él quería relacionarse con el resto del equipo. Y cuando le han dado libertad, pues bueno, lo ha demostrado diciendo, ¿veis? ¿Veis cómo puedo ganar? ¿Veis cómo gano, no? Entonces, yo creo que sí, que en el Lidl Trek deberá ser líder en alguna gran vuelta. Lo único que está toda la presión, tendrá mucha presión, porque digamos que si ya en el UAE él iba como líder, aunque sea como co-líder, ¿no? Ujú. Y no terminó de demostrar la regularidad que se le suponía, ¿no? En las 3 semanas. Eh, ¿Lo podrá hacer ahora con el Lidl Trek? No lo hacía en el UAE porque no se encontraba a gusto o por el motivo que fuera. ¿Lo podrá hacer ahora con el Lidl Trek? Ahí es donde tengo mis dudas, ¿no? De que todavía vemos que es un ganador nato, Ayuso,
pero en vueltas de 3 semanas le falta, o al menos no ha demostrado la madurez o la solidez que se le pide a un líder. Y eso es lo que tendremos que ver en Lidl Trek, si le piden un año de transición o no, no sé, veremos. Pero yo auguro algún momento de rebeldía durante la temporada de Ayuso. Lo tengo clarísimo, que en algún momento va a pasar. Va a pasar seguro. Es posible, seguro, es posible seguro. Porque ya sabemos que Juan Ayuso lo tienes que comprar íntegro, ¿no? Esos tipos de corredores que tienen casta de líder, es decir, son líderes natos. Entonces, te guste o no te guste, si haces un coliderato, en este caso con Tadej Pogačar, era súper obvio, ¿no? Pero bueno, siempre van a querer tener esa parte de líder, pero también tienes que comprar sus momentos más, vamos a decir, más delicados o gestionar, mejor dicho, ¿no? Esos momentos en los que seguramente, pues, dirías, ostras, prefiero que haga otro tipo de declaraciones, o prefiero que no me la líe de esta manera, y van a tener que lidiar con ello. Pero bueno, yo creo que también de cara a Ayuso es un paso adelante, y creo que es un buen movimiento en lo personal para demostrar que puede ser un líder de grandes vueltas. Porque sí que es cierto que hasta ahora pues lo ha demostrado cuando Pogačar lo ha dejado, ¿no? En el sentido de, en el UAE ya sabes que te toca disputar el calendario en función del calendario que hace Pogačar un poco, ¿no? Sí, correcto, y sí que es cierto que ahora pues Juan Ayuso va a tener en este sentido un poco más de libertad de movimientos, entre comillas, pero también va a tener que responder. Porque, como decías tú, ¿no? Le añade más presión. No sé, creo que es un movimiento interesante, y me gustará ver a Juan Ayuso, aparte un equipo atrevido, un equipo que ha estado haciendo bastante bien las cosas en los últimos años, un equipo que no se esconde. Creo que para Juan es un buen movimiento. Y puede ser un gran aprendizaje para él, porque si una cosa tiene Lidl Trek, es un equipo que sabe correr en equipo, valga la redundancia. Y esto creo que puede ser un punto de inflexión también para Juan Ayuso, ¿no? Aprender a correr de otra manera. Bueno, puede ser positivo, yo creo que sí. Tiene mucho margen de mejora. Es que a veces nos olvidamos que tiene ¿cuánto tiene? 22 años, que a veces me olvido, incluso de los años que tiene la gente, pero es que tiene muchísimo margen de mejora Juan Ayuso, y 23. Mara meva, fíjate tú. 23, fíjate, o sea que digamos que sí, que tiene mucho margen de mejora todavía. Hasta el 2030 veo, ¿no? Que ha fichado. Pues mira, hasta el 2030 tiene de margen para mejorar. Sí. Y también es que, claro, estaba mirando la lista de fichajes y movimientos. Y aparte de estos grandes nombres, yo creo que también es interesante ver lo que están haciendo equipos como Decathlon, por ejemplo, ¿no? Que se están reforzando muchísimo con Olaf Kug, por ejemplo, ¿no? Que sale del Visma y se va a Decathlon, o Kevin Bakelén, ¿no? Que es uno de los damnificados también de la desaparición de la Arkea. Pues mira, recae también en Kevin Bakelén, ahí en Decathlon. Y atención a Decathlon, porque... Sí, o TJ Benut, que también era otro de los grandes nombres de Visma, por ejemplo, que se va a Decathlon. Sí, los tenía apuntados por aquí. Y atención a la marca Decathlon, porque, bueno, según me cuentan, es posible que tengan un protagonismo destacado en grandes carreras, porque digamos que también en el Giro, el Tour y la Vuelta, pues se van a renovar patrocinios de maillots y cosas. Y Decathlon está ahí con
pujando fuerte para realmente, aparte de todo el trabajo que están haciendo ahora con la marca Van Rysel, el equipo ciclista, etcétera, ser aún más protagonistas en el ciclismo profesional. O sea que el 2026 Decathlon creo que va a ser una marca que veremos bastante habitualmente. Interesante esto que Sí. comentas, Olga, porque realmente la apuesta de Decathlon ya se está viendo, incluso Sí. para aquellos que no hayáis podido ver la última temporada de Netflix, hay un capítulo dedicado prácticamente al equipo, ¿no? Donde ya se empieza a intuir por dónde quieren ir los tiros y la entrada, sobre todo, de este capital de Decathlon. Y es interesante ver cómo se va a materializar todo y que será un equipo del top 5 seguramente a nivel presupuestario Seguramente. de los próximos años en el World Tour, y vemos si finalmente un equipo francés con un corredor francés puede ganar o no el Tour de Francia, ¿no? Porque yo creo que ya van un poco se encaran al declive de Pogačar, me da la sensación, ¿no? De que Decathlon, ¿no? Realmente que han esperado, han esperado, ¿no? Un poco bueno, al final competir contra Tadej Pogačar es lo que tiene, es muy difícil y es prácticamente imposible. Después está Jonas Vingegaard, pero si realmente tu gran apuesta, como parece que es Paul Seixas, este corredor de 19 años del 2006, del 24 de septiembre de 2006, francés, ganador del Tour del Avenir, es como la gran esperanza francesa, ¿no? También fichas a un Matthew Richitello, que también es un corredor joven que apunta maneras, ¿no? O sea, se están dando unos pasos. También tienes a Paul Lapeirá, ¿no? Que ha acabado una temporada bastante bueno, con bastantes victorias. Ostras, pues todo apunta a que va a ser un equipo destinado a coger el relevo de los grandes nombres en los próximos años si Decathlon sigue apostando como lo está haciendo, pero yo creo que va por aquí. Yo creo que también va por ahí. No había, mira, no había visto, o sea, lo que has contado ahora me parece muy interesante porque aporta una perspectiva a largo plazo, ¿no? del proyecto. Es una opinión, y es una percepción, o sea, no tengo información sobre esto. Pero, no sé, analizando un poco todas las cartas y poniéndolas todas las cartas sobre la mesa, pues si haces un poco los cálculos, a Tadej Pogačar, ¿qué le deben quedar? Así a un nivel top, estoy hablando, 4 o 5 temporadas. Claro, Paul Seixas en 4 o 5 años tendrá 24 años, que es Pogačar tiene 27. Pues ya es un poco esto, ¿no? Es cuando ganó el primer Tour, mira, Pogačar ganó el primer Tour en 2020. Tenía entonces 22, 23 años. 22 años. Pues de aquí 3 o 4 años, Paul Seixas tendrá esta edad. Pues bueno, ya esos son un poco los cálculos. Sí, bueno, esto me encaja también con el programa de jóvenes talentos que justo este año, esta temporada, ha empezado también el Bahrein, ¿no? Con la incorporación de técnicos como Rod Ellingworth, por ejemplo, y en el que, bueno, están intentando que corredores como como Lenny Martínez, por ejemplo, ¿no? Pues también en un futuro puedan llegar a tener el gran potencial, ¿no? Que se les supone, ¿no? Dentro del ciclismo profesional. O sea que quizá los equipos están ya armándose para lo que pueda venir, ¿no? En el momento en el que pueda haber una debilidad de Pogačar, pues estar ahí a punto para ocupar el sitio. Sobre todo las grandes estructuras con grandes presupuestos, ¿no? Que realmente este tipo de inversiones son a 2, 3, 4 años, porque realmente una inversión de estas características a 1 año, 2 años vista es arriesgada. Ya sabemos cómo funciona el mundo del deporte, pero si te lo planteas como un proyecto, yo te digo, a 5 o 10 años, ostras, pues seguramente los tiros vayan por aquí, y el fichaje de Olaf Koy también es otra demostración, y como Visma está también perdiendo cierto potencial, ¿no? Porque
seguramente era el mejor sprinter, sino uno de los mejores sprinters de la temporada pasada, Olaf Koy, Sí, y con un margen de mejora espectacular y de progresión, ¿no? lo que pasa es que Visma ahora tiene a este otro corredor, que ahora te diré el nombre, Sí, que sí, sí, espérate. espérate, estamos aquí, que Es el es que ganó en Volta a Cataluña esa exhibición efectivamente. y ahora no me Sí, viene sí, el sí, sí. nombre. Espérate, que lo tengo por aquí. No nos va a salir. N- ¿Dónde está? Matthew Brennan. Matthew Brennan, correcto. Matthew Correcto. Sí, Brennan. sí, sí. Entonces, claro, bueno, pues, o sea, digamos que, bueno, pierde uno, pero es que tiene este chico Sí. que todo apunta a que la temporada que viene seguirá ganando mucho. Sí, sí, el O sea razonamiento, sí, sí, que, totalmente. El razonamiento en casa de Visma debe haber sido este. En todo caso, ujú, para ya ir cerrando tema Mercato, comentar ujú. algunos otros nombres que me han llamado la atención. El de Groenewegen, y un sprinter consolidado en horas bajas, se va al Unibet Rockets, a este equipo continental. Filippo Conca, ese corredor que ganó el Mundial de Gravel con el SWAT, esa Ujú. estructura italiana, fichó gracias a esa victoria por el Jayco. A nivel español, Pau Miquel, creo que es el gran nombre, ¿no? Por dar el salto al World Tour del Kern Pharma al Bahrein. También el de Roger Adrià, el de Raúl García Pierna y el de Juanpe López a Movistar. Veremos cómo se reestructura Veremos, sí, la, sí. Tiene buena el pinta, ¿eh? equipo Movistar. telefónico, y sobre todo que creo que es el Ujú. tercer nombre de este mercado de fichajes, y lo dejamos para el final y así cerraremos, que es el de Sian Brooks, precisamente a Movistar, que ya lo comentamos por aquí en algún podcast, ¿no? Pero Ujú, que ujú. creo que también es otro de estos grandes nombres, o uno de los grandes corredores jóvenes de los últimos años, que pintaba muy bien, que una lesión le truncó un poco su carrera, y también el no acabar de dar el salto definitivo, y que veremos si en Movistar pues es capaz de darlo. Yo creo que puede salir o muy bien o muy mal. Creo que no va a haber un término medio con Uijtdebroeks. Sí, yo también estoy contigo, que sí, o va a salir todo fantástico o le va a costar mucho a este corredor adaptarse también a la estructura Movistar, porque corredor, bueno, criado en Visma, luego en el Bora, ¿sabes? Como estructuras muy belgas, germánicas, ¿no? Con un orden muy especial, y se va a Movistar, que no digo que no, porque Movistar está, bueno, digamos que en los últimos años también ha hecho un esfuerzo muy grande para, bueno, incorporar, ¿no? Nuevas formas de trabajar, nuevos técnicos, nuevas formas de entrenar, nuevas mentalidades. Pero bueno, quizá le puede costar un poquito, ¿no? En este primer año. Espero que no sea un caso como, por ejemplo, como cuando llegó David de Formolo, ¿no? Ujú. Que también era un corredor muy ganador y que en Movistar de momento está, bueno, pasa bastante desapercibido, pero esperemos que no, que Uijtdebroeks, pues, bueno, pueda adaptarse bien también a la estructura española. Ujú. A nivel femenino, este año el mercado de fichajes ha sido un poquito más pobre, pero es que claro, veníamos de lo que veníamos el año pasado, que fue una auténtica revolución, y nos cansamos, de comentarlo por aquí, con la marcha de Demi Vollering, que desencadenó un poquito todo, ¿no? Con la vuelta de Anna van der Ujú. Breggen, también con el retorno de Pauline Ferrand-Prévot. Realmente fue un mercado de fichajes espectacular el año pasado. Este año, así algún nombre destacado, pues el de Mavi García, que vuelve al UAE, seguramente la que va a ser su última temporada, o también el de Charlotte Cole, del Picnic al Phoenix de Koenig. Serían un poco, seguramente, los grandes movimientos de un mercado que a nivel de grandes nombres se ha mantenido Sí, correcto. bastante Sí, 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 estable. sí. Sí, 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 no, no, no hay mucho más que comentar, simplemente eso que quizá, bueno, faltaba esta reestructura, quizá en el femenino, ¿no? Todavía las Ujú. cosas se tienen que asentar un poquito más,
y está bien, ¿no? Que este año no hayan grandes movimientos porque, bueno, porque necesitamos que corredoras como, bueno, que todo se asente un poquito, ¿no? Y también que se puedan desarrollar proyectos a largo plazo, ¿no? Que, como en el caso de Demi Vollering, ¿no? Como con la France DG, o incluso que Kana van der Breggen pues bueno, vuelva, ¿no? Que ya al final de temporada ya la vimos un poco más activa y más bien asentada, ¿no? En su nueva posición de corredora, y bueno, esa estabilidad yo creo que también ayuda, ¿no? Al ciclismo femenino y a que siga creciendo, sobre todo. Totalmente, pues venga, pasamos a hablar un poco de ciclocross, porque decíamos al inicio que a nivel de carretera pues estaba todo un poco dormido en lo que se refiere a la competición pura y dura. El mercado está más despierto que nunca, y también lo que está más despierto que nunca es el ciclocross. La Copa del Mundo de ciclocross aún no ha empezado, lo hará este próximo fin de semana, el domingo. Será la primera prueba de la Copa del Mundo en Tábor, en República Checa. Y entonces aquí sí que ya se dará inicio, ¿no? Pues a estas pruebas de Copa del Mundo, donde también tenemos que ver a los grandes nombres de la carretera que se pasan al ciclocross durante estos meses finales de la temporada de ciclocross, los Van der Poel, los Van Aert, veremos si Pidcock este año. La Copa del Mundo de Benidorm, para aquellos que se la quieran marcar en el calendario, va a ser el 18 de enero. 18 de enero de 2026. Vale, me lo apunto. 18 de enero. Domingo también. Y la última prueba de esta Copa del Mundo va a ser en Juegarde en el 25 de enero también, ¿vale? Por lo tanto, todos aquellos que quieran saber cuándo es el primer día, después las pruebas bélgicas empezando en Namur y acabando en Zonhoven serán del 14 más o menos de diciembre hasta el 4 de enero, por lo tanto campaña de Navidad a tope en Bélgica. Y hay dos otras competiciones que también se siguen bastante, que estas ya han empezado, que son el Super Prestige y el campeonato H2O. El Super Prestige, que ya lleva 4 de las 8 disputadas, y el trofeo H2O, pues 3 de las 8 disputadas, ¿no? Con protagonismo para Thibaut Nice, otro de los conocidos en carretera, también para Van Hurenhout, el belga, uno de los grandes referentes del ciclocross puramente dicho, y con otro nombre a poner sobre la mesa, y es el de Lucinda Brandt, que es esta corredora neerlandesa, que es que allí donde va prácticamente no gana, sino que arrasa, ¿no? Porque en el Super Prestige ha conseguido 2 de las 4 victorias que se han disputado hasta la fecha, pero es que en el trofeo H2O ha ganado 3 de las 3 que se han competido, ¿no? Por lo tanto, una Lucinda Brandt que también pinta no sé si a campeona del mundo, porque son palabras mayores, pero que tiene muchos números, ¿no? De poder hacerse también con el trofeo, que este campeonato del mundo se va a disputar, y ya te dejo hablar, Olga, el 1 de febrero en Hulst, en los Países Bajos. Por lo tanto, también apuntar en la agenda este 1 de febrero que se disputará este campeonato del mundo. No, y también hablar también de Felipe Ors, ¿no? Que ya ha empezado también a competir. Sí. Y poco a poco va sumando buenos resultados, ¿no? Buenas sensaciones, y veremos qué tal, a ver si puede conseguir también hacer algunos podios, ¿no? Como la temporada anterior, y que pueda seguir su progresión, ¿no? Desde Bélgica, que bueno, que se ha demostrado, ¿no? Que el fichaje, ¿no? con el Ridley, pues fue un punto de inflexión, ¿no? Creo que ha sido un punto de inflexión en su carrera, y cuando uno tiene los medios, ¿no? Y eso le permite centrarse al 100%, ¿no? Solamente en la parte deportiva, pues llegan los resultados. O sea que
Veremos, veremos. De momento buenas actuaciones de Felipe Ors, porque ha conseguido, excepto en las tres primeras pruebas, ¿no? Una de Super Prestige y dos de el H2O, donde en dos de ellas acabó en el puesto 20, en el 21, una de ellas no acabó. Ya en las últimas ya hemos visto como el top 10 es ya prácticamente un must, ¿no? Acabó noveno en el Campeonato de Europa. En el Super Prestige de Nil acabó quinto, en el Super Prestige de Merckx Plus noveno, y en el último que se disputó este pasado domingo, en el de Jame, en el trofeo H2O de Jame, acabó séptimo, ¿no? Por lo tanto, un Felipe Ors que es un fijo en los top 10 de pruebas de primerísimo nivel de ciclocross, y que esto hay que recordarlo temporada tras temporada. Es muy difícil para un corredor español. De hecho, tenemos una entrevista con Felipe Ors aquí en el podcast que es de hace, no sé si la temporada pasada o hace 2 temporadas ya, pero que no caduca, ¿no? Porque realmente explica un poco las dificultades que tiene un corredor que no es belga ni neerlandés para disputar una disciplina que prácticamente dominan este tipo de corredores, y a veces algún italiano, ¿no? Entonces, bueno, es de destacar, es de destacar la figura de Felipe Ors, una rara avis, con todas las comillas que le queráis poner, del ciclocross español. Sí, totalmente. Y eso, y esperemos que tenga muy buena temporada y a ver si podemos hablar. Es verdad, porque hace ya tiempo, ¿no? que hicimos esta entrevista con Felipe y mira, ahora que lo has dicho, estaría bien renovarla, ¿no? En algún momento, y que nos siga explicando cómo van sus aventuras belgas y poner un poco de perspectiva también en esta en estas temporadas en las que realmente él ha dado un salto de calidad muy, muy importante. Pues hablado ya, o nos hemos puesto al día del ciclocross, hemos hecho un poco de agenda para aquellos que los queráis apuntarlo, pues podéis tirar para atrás. Mira, simplemente apuntar que bueno, que en algún momento tendremos que ver aparecer a Van Aert y a Van der Poel, ¿no? En algún momento en la competición de ciclocross. Todavía no tienen el calendario definido, por lo que parece, pero como ya en Strava van colgando entrenamientos, parece, todo apunta que será en diciembre, en la época de Navidad, solamente por el Super Prestige y tal, que empezaremos a ver a Van der Poel y Van Aert en ciclocross. Todo apunta lo que hemos que visto será de Van der Poel es un test que hizo de 10 kilómetros corriendo que da miedo. Da miedo a los ritmos que iba, porque un tío que aparentemente no corre, creo que se cascaba un 10K a 3:32, bueno, unos ritmos que realmente son de un privilegiado físicamente. Y que... Eso es el golf, seguramente el golf es lo que... El golf, exacto. No. Aquí te das cuenta, ¿no? Del potencial de estos atletas, más que corredores, ¿no? Porque al final son atletas que yo creo que los pondrías a hacer cualquier deporte, en este caso de resistencia, y vamos... Bueno, ¿tú has visto el caso de Van Avermaet? Sí, que ha sido campeón del mundo de Ironman en su categoría máster, y piensas, perdón, o sea que sí, tienen... Bueno, claro, tienen una fisiología y un físico privilegiado, y entonces, pues es lo que digo, los pones a hacer de deportes de resistencia, sobre todo porque después hay otros deportes en los que la técnica juega otro papel fundamental, ¿no? Pero si es un deporte de resistencia pura y dura, son auténticas máquinas. Bueno, pues veremos, estaremos atentos. Y va, una última, ya así más a modo chascarrillo, una última noticia que queríamos comentar. Y es, ¿qué te parece, Olga, a ti que pruebas como la Gante-Wevelgem cambien de nombre? Porque si el año pasado ya tuvimos este debate con Dauphiné, ahora la Gante-Wevelgem, esta clásica belga, no sé si es el 6º monumento o no, pero es una de las grandes clásicas.
a partir del año que viene se llamará En los campos de Flandes. A partir del 2026, perdón, bueno, pues cambiará de nombre. Pues será un poco confuso, ¿no? Porque Sí. luego tendremos A través de Flandes también, ¿no? Totalmente. A través de Flandes, Tour de Flandes y En los campos de Flandes. Hostia, pero a ver, lo veo un poco confuso. Ahora mismo sí, a lo mejor obviamente nos tendremos que acostumbrar, pero es que además va todo como muy cercano, ¿no? En el calendario sí. y será todo muy, muy... Bueno, podremos hacer algún meme, seguramente aparecerá algún meme, ¿no? De el tour en los campos a través de Flandes, ¿no? Podemos hacer algún meme con las 3 o algo así. Totalmente, al final no dejan de ser patrocinios, zonas por donde pasa la carrera, promoción turística. Lo vimos con el Dauphiné, ¿no? Que pasaría a llamarse Tour Auvergne-Rhône-Alpes por la región por donde prácticamente transitaba la carrera. Cambios de denominaciones que nos tendremos que ir acostumbrando, pero bueno, son pequeños matices, pequeños detalles que hay que tener en cuenta, porque a partir del año que viene, decir Gante-Wevelgem, pues obviamente para el público del día a día va a ser la Gante-Wevelgem, pero para los que nos dedicamos a ello, pues hay que decirle las cosas por su nombre. Sí, no, y además la temporada que viene ya no saldrá de Gante, entonces, Correcto. ¿no? Saldrá de Dames o de Ypres, ¿no? Entonces... bueno, pues claro, ya no podrá ser la Gante. Siempre tengo un lío con esta. Mira, a lo mejor para mí es más fácil que sea en los campos de Flandes, que no. Porque es de las carreras que siempre me cuesta un poco pronunciar y siempre tengo que leerla. Pues en los campos de Flandes, nos quedamos con en los campos de de Flandes y entramos ahora sí ya en la combinada. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Venga, territorio combinada. Os lo decíamos al inicio que tenemos nueva portada de la revista Volata, nuevo número de Volata. Y por lo tanto queríamos comentarlo aquí con Olga para que nos explicase un poco, ¿no? en qué se ha inspirado este nuevo número, que ya os lo decíamos al inicio, temática ciclismo africano, pero es que además nos viene muy bien. Yo creo que nos hemos inspirado mutuamente, Olga, porque el Team Amani ha decidido impulsar el primer equipo continental femenino de África, con el objetivo de llegar a las grandes vueltas en 2028, y que se den estas dos coincidencias, pues no sé, tiene gracia y es más que nada por la casualidad, pero que ostras, recibí el otro día vi la portada, aún no he recibido la revista, pero vi la portada y me pareció una preciosidad. Muchas gracias, Pau. Soy amante del verde, es decir, por aquí ya me habéis ganado, mi color favorito es el verde, y con muy poco se decía mucho, ¿no? Y ostras, me transportó directamente al continente africano, y por lo tanto yo creo que se ha conseguido lo que creo que se buscaba desde Volata, Olga. Pues muy bien, muchísimas gracias por el feedback, porque a veces cuando con las portadas sí que buscamos ese punto de impacto visual, pero que también transmita algo, ¿no? Que cuente alguna cosa la portada, y con este número que ya lo teníamos claro, desde hacía un año, viendo que los mundiales eran en Kigali, pensamos, tenemos que hacer algo sobre África, dedicarle un número, explorar, ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? con el ciclismo africano. Y es este tipo de contenidos que siempre vas con muchísimas dudas, ¿no? Porque hablamos a veces de ciclismo africano como si fuera casi ciclismo de un país, y claro, África es un continente, ¿no? Y así como nosotros somos capaces de diferenciar, ¿no?, entre ciclismo italiano, ciclismo español, ciclismo francés, inglés, alemán, belga, etcétera, claro, en África también tendríamos que poder definir, ¿no?, o distinguir, ¿no?, entre diferentes realidades,
porque en cada país el ciclismo está en un estado diferente, se corre diferente, hay corredores distintos, la orografía cambia, ¿no? Entonces decir ciclismo africano es una pincelada tan gorda, ¿no? Que íbamos con mucho cuidado para ser, eh, para, para poder explicar algo que tuviera un sentido y no pecar de eurocentrismo, ¿no? Por decirlo así. Pero el título está muy bien encontrado, ¿eh? Áfricas ciclistas. Muy bien, por lo que decías tú ahora, no, es el título. Esto hay que darle todo el crédito a nuestro compañero Isaac Vilalta, que fue él el que dio con el nombre, porque creo que es una manera de representar las diferentes Áfricas que puede haber, ¿no? O también una manera de hacernos ver que no solo hay, que el ciclismo africano es muy plural, ¿no? Y entonces hay que entender África como un continente y como, bueno, es un continente de muchas realidades, ¿no? De muchas realidades ciclistas y sociales. Y la portada, pues, bueno, queríamos representar este tipo de tejido, ¿no? De patrones geométricos, ¿no? Que vemos muchas veces en la ropa tradicional africana. Y bueno, queríamos darle este toque universal, ¿no? Por decirlo así, porque bueno, probamos muchísimas cosas para poner en portada, pero creíamos que esto quizá podía representar un punto en común, ¿no? Sí, un punto en común en todas las realidades que intentamos explicar dentro de la revista. Y además, lo que te comentaba al inicio, Olga, el hecho de que el Team Amani, uno de los protagonistas en esta nueva entrega de Volata, con entrevistas a algunos de sus responsables y de sus integrantes, pues ha dado un paso adelante anunciando e impulsando este primer equipo continental femenino, que el objetivo que tienen es llegar al Tour de Francia, a las grandes vueltas en 2028, y creo que también es otro paso adelante que contará con el apoyo de Ashley Moolman-Pasio, que además se incorporará como mentora y asesora, esta ciclista sudafricana afincada en Girona. Pues bueno, estos pasos, ¿no? que se tienen que dar también, y que a muchos seguidores del ciclismo el Mundial de Ruanda les abrió los ojos, de decir, ostras, el ciclismo también existe, y de qué manera, y también se sigue en África, ¿no? Y todos estos proyectos, todos estos pasos, todas estas acciones que se están llevando a cabo, pues hacen que el Mundial no haya sido solo algo meramente anecdótico. Claro, es que una de las cosas que queríamos con este número, y sabemos que quizá a lo mejor no es la temática más comercial, ¿no? Porque seguramente hay contenidos o revistas que tienen que pueden conectar, ¿no? con más fácilmente, ¿no? con los lectores. Este quizá número es un poco más es una apuesta, ¿no? Que también hemos hecho desde Volata, porque hablamos de cosas totalmente que nosotros conocíamos, ¿no? Antes de escribir o de trabajar en este número, y tampoco sabíamos que sería tan difícil, ¿no? Explorar el continente africano y ya no solo físicamente, ¿no? de visitarlo en personas, sino intentar llegar a los protagonistas, entrevistarlos, que te cuenten cosas sobre el país, buscar puntos de vista que te ayuden a entender, ¿no? Qué pasa en África y cuáles son las dificultades, ¿no? que tienen los ciclistas allí. Y uno de los puntos de referencia más claros que teníamos era el Team Amani, ¿no? Que era este equipo que desde hace unas temporadas pues está teniendo mucho protagonismo en las carreras de gravel. Y
Y ahí fue como uno de nuestros puntos de entrada, ¿no? Más fáciles, ¿no? O más directos, ¿no? A la realidad africana, ya sea porque son parte organizadora de la Migration Race, ¿no? Que es esta carrera de gravel que se hace en Kenia, y ya sea porque bueno, son corredores que acostumbramos a ver o desde Badlands, en Traca o muchas otras carreras por más o menos cercanas. Y una de las corredoras del equipo Team Amani es Shivarin Nirere, que es una de las, que de hecho es la corredora que abrió la competición de contrarreloj femenina élite en el Mundial de Kigali. O sea, fue la primera que salió de la rampa de salida, corredora ruandesa que corría en casa. Y es una de las ciclistas que con más proyección del Team Amani. Y con ella, pues eso, no nos pudo contar que se iba... No nos pudo dar, mejor dicho, todos los detalles de este nuevo equipo, ¿no? Continental, pero sí que nos contó que uno de los objetivos era correr el Tour de Francia en los próximos años, con lo cual ya apuntó lo que hemos descubierto, ¿no? esta semana, que es la creación de este equipo femenino, que en este periodo de 2 años pues quieren llegar a correr el Tour de Francia como primer equipo africano en lograrlo. Pues si no os queréis perder todas estas historias que contamos en Volata, en la revista Volata, en papel, la podéis recibir en vuestra casa. Y si queréis profundizar sobre estas Áfricas ciclistas, sobre el ciclismo en el continente africano, poniendo atención, ¿no?, a los diferentes países y no pues teniendo en cuenta África como un conjunto, como un todo, comprad la revista de Volata, suscribiros, porque, bueno, ¿qué os vamos a decir, no? Sí. Pero es que realmente lo pienso. Vale muchísimo la pena y al final es una suscripción que te llega a casa, que es poquito dinero, muy poquito dinero, sí, por lo que es y por lo que la revista, más de 100 páginas de revista, ¿no? Entonces, bueno. Os podéis a ver, suscribir. es que sí, es un regalo de Navidad, que ahora llega la Navidad. Bueno, pues mira, sí, espectacular. Es fantástico. Mira, queda un mes para Navidad. Estamos a 17 de noviembre grabando hoy este podcast. Y si sois de estos que siempre os pilla el toro, no sabéis qué regalar, ya os lo damos hecho. Una suscripción para la revista Volata, aunque sea de 1 año. Os suscribís a la persona que queráis regalarle y ya veréis como en 1 año dice, la renuevo porque es que no puedo no tener ya Volatas en casa, que es lo que nos pasa a todos los que ya llevamos un tiempo suscritos, que va así, Olga, va así. Sí, no, yo a ver, ¿qué voy a decir yo? Pero también para terminar de animar a la gente que se suscriba, aparte de que bueno, Volata es una de las pocas revistas que ya quedan en papel, ¿no? en nuestro país. La Volata, digamos que se financia en su gran mayoría por los suscriptores y los lectores de Volata, con lo cual, bueno, digamos que necesitamos a los suscriptores para que esto siga adelante y también para conseguir mantener la línea editorial que tenemos ahora y depender menos de la publicidad. Así que eso, que la suscripción sirve también para sostener un proyecto editorial independiente como este, y también sirve para hacer este podcast, para la newsletter, para que podamos cubrir carreras. O sea que son dineros bien invertidos también. Totalmente. Y para ir cerrando ya el programa y la combinada, hemos comentado la portada de Volata, el último número, y también quería añadir aquí, ya sabemos que a veces os recomendamos que sea un libro, que sea un documental, que sea una publicación. Pues en este caso es una publicación también que me hizo muchísima gracia, que colgó el Greenwich Cycling y la compartió también con La Vuelta y con TNT Sport Cycling. Y colgaban un reel, ¿no?, donde ponían algo así como cuando tú grabas en formato landscape, en formato horizontal, pero el cliente quiere un reel, ¿no?, que es una de las grandes discusiones, uno de los grandes debates
y aquí me vais a permitir, porque un servidor y también Olga, pues nos dedicamos a esto, ¿no? Muchísimas veces, que si reel, que si foto, que si... Pues sí, Correcto. muchas veces el famoso vertical de las redes sociales, que prácticamente todo el contenido en redes sociales es vertical, pues hace que el dolor de cabeza que tengan los que están detrás de las cámaras, los que tienen la cámara, los que editan después y los que finalmente suben el contenido sea importante, ¿no? Porque claro, si tú grabas en horizontal, después cortar esa parte que quieres, pues eliminas mucho contenido de alrededor, o al revés, luego ¿no? tienes que ir reencuadrando, ¿no? Exacto. Entonces luego se hacen estos pastiches raros, ¿no? De que, porque claro, pierdes muchísima información, ¿no? Claro. Cuando lo pasas a vertical. Y aquí lo que habían hecho es de un horizontal, lo habían ajuntado, es decir, lo habían como hecho más estrecho, sí, y se ven a todos los ciclistas pues largos y como esos espejos que hay en algunos parques de atracciones que te hacen más flaco o más alto, pues un poquito lo mismo, ¿no? Y nada, me pareció un guiño, un gag a todos aquellos que crean contenido relacionado con el ciclismo, que lo repetimos muchas veces, que al final pues somos conscientes de según qué interioridades, o somos consumidores de según qué cuentas que nos explican la ultradistancia, por ejemplo, ¿no? Que gracias también al contenido que se genera en redes sociales, pues puedes ser seguidor y puedes ver lo que pasa, pues hacer un poco de coña y de destacado sobre esto, pues siempre viene bien. ¿Te parece si entramos a la pregunta final, Olga, y cerramos el podcast? Sí. Venga, va. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, pues ya vamos cerrando este capítulo y lo hacemos con la pregunta. La pregunta que comentábamos era ¿qué fichaje os ha parecido más destacado o os ha sorprendido más esta temporada? Olga, ¿tú lo tienes claro? Pues mira, pues no lo tengo muy no lo tengo muy claro, pero pues te diré, pues voy a improvisar ahora mismo, Bueno, pero no pasa nada. quizá espérate un segundo, un segundo, que tengo que leer el nombre porque siempre me pasa lo mismo. Ya sé por dónde vas a ir. Sí, Sian Uijtdebroeks. Sian Uijtdebroeks por el Movistar, lo hemos comentado también. Es que lo tengo que tener delante el nombre, si me lío. Sian Uijtdebroeks para mí es el fichaje que más me ha sorprendido esta temporada. Los demás ya los tengo como bastante más asimilados, pero este todavía no. Pues yo estoy bastante de acuerdo contigo, A nivel de sorprendente es el de... Sí, Sian Uijtdebroeks, y lo compararía un poco quizás con el de Remco. El de Remco, pero no por sorprendente del hecho de no me lo esperaba, sino por lo que supone tanto para Quick Step como para Red Bull Bora, ¿no? Del impacto que tuvo este fichaje. Yo me quedaría con el de Remco, pero bueno, queremos leer vuestras respuestas. Todas son válidas. De hecho, en el último programa os preguntábamos cuál había sido el mejor momento de la temporada. Pues, por ejemplo, Willy Castillejos nos decía en Spotify: momento sin duda Mathieu Van Der Poel Pogačar en Milán-San Remo. Kim Bonada: ataque de Van Aert en Montmartre y posterior victoria en París. Kim, Olga, es de los tuyos. Es de los míos, sí. Es de los tuyos. O Ferran, por ejemplo, comentaba en iVoox, mejores momentos 2025, y hacía un ranking de 3. Nos encanta esto, Ferran. 1, Montmartre Van Aert, otro de los tuyos. 2, Poggio San Remo. 3, Finestre Simon Yates, Giro de Italia. Un buen podio. Este momento, sí. Sí, el otro día leía que
que el momento Van Aert-Finestre, ese ataque de Van Aert fue como quizá el momento de mayor rendimiento que había tenido Van Aert en toda su carrera deportiva. Discrepo, pero ahí estaría. Porque ahí estaría. Ese Tour que gana en la montaña, que gana en París, creo que es, o gana un sprint y también te gana una crono, creo que era. Para mí ese año fue el año de Van Aert en el Tour, pero estoy de acuerdo que ese ataque para lanzar a Simon Yates fue espectacular. Fue el retorno. Para mí fue el día del retorno de Van Aert es ese. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Bueno, esperemos que este año Van Aert nos dé grandes momentos también, ¿eh? Esperemos que sí, y que empiece pronto, en el ciclocross, que lo vamos a seguir dentro de nada. Olga, hablamos pronto, ya os iremos informando, pero vienen semanas de contenido interesante. Ya os avanzamos que haremos un podcast sobre gravel y sobre la temporada que viene. Exacto, cómo se está estructurando todo, así que si sois amantes del gravel, estad atentos porque vendremos cargados de contenido. Hasta la próxima, Olga. Hasta la próxima. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.